Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Un agrado nuevamente poder estar con ustedes. Vamos a orar para poder pedir la dirección de Dios. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias le doy por su amor, por su misericordia. Una vez más, delante de su presencia, le pido el perdón por los muchos pecados, las muchas ofensas y todas aquellas cosas que de alguna forma le ofenden. Ruego de su Espíritu, bendito Padre, de su presencia, para poder compartir las Sagradas Escrituras con las demás personas. Usted sabe a quienes llama, a quien está tocando su corazón para que estos videos puedan llegar. Así también le ruego, bendito Padre, que pueda ayudar para que esta palabra también pueda trabajar en mi mente y en mi corazón. Gracias por todo lo que nos da. Ilumínenos con su presencia, ilumínenos con su gloria y lo más importante, usted quite toda imperfección para que todo lo que se diga pueda ser para poder honrarlo y glorificarlo. En el nombre de Jesús, nuestro don Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Muy bien, queridos hermanos, teniendo nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes un agrado de estar delante de la pantalla una vez más para poder analizar este capítulo, sin duda alguna, eh, va a traer en realidad algunos conceptos importantes respecto a el llamamiento, ¿cierto? De el trabajo para tener sabiduría, para poder actuar bien eh, y para también lograr otros objetivos también que están mencionados acá. Vamos de lleno a este capítulo para poder continuar comprendiendo. Dice, y habló Yahweh a Moisés diciendo, vemos en primera instancia en esta porción, ¿cierto? Yahweh está teniendo un diálogo una vez más con Moisés. Mira, yo he llamado por su nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Entonces, aquí hay una persona que fue llamada, ¿cierto?, de el grupo de Judá. La idea en realidad de esto, dices, ¿para qué? Lo he henchido de Espíritu de Dios. ¿Ves qué importante? Lo he llenado, he completado, ¿qué cosa? Con el Espíritu de Dios para que tenga sabiduría, para inteligencia, para ciencia en todo artificio. ¿Esto qué significa? No está diciendo que es un espíritu ajeno. Nosotros no tenemos un espíritu ajeno. Cuando alguien dice, no, nosotros vamos a recibir eh, esto, ¿cierto? Voy a ser un poquito más concreto. Dicen algunos, vamos a recibir al Dios Espíritu Santo. Dicen algunos, vamos a recibir la Trinidad. Trinidad no sale en ninguna parte de las Escrituras. Soy tajante en mencionarlo. Y es muy importante que nosotros podamos ver que dice, lo he llenado del Espíritu de Dios. Los judíos conocen su idioma, entienden el idioma que venía del tiempo de Moisés. Aunque haya pasado por muchas modificaciones, la traducción siempre fue la misma. El Espíritu de Dios, como en el Génesis, ¿cierto? Cuando nos dice Veruach Elohim, o sea, el Espíritu de Dios. Esa palabra no cambia. Este espíritu que proviene de Dios dota de sabiduría, de inteligencia en la ciencia y en todos los artificios. ¿Para qué? Para poder inventar diseños, para poder trabajar en esta acción, ¿cierto? Que es el oro, en la plata, en metal. Nosotros podríamos decir en la actualidad de que allá hay mucha gente adepta en esto, pero no todos tenían tal perfección para poder lograr el brillo preciso, la calidad precisa, el molde preciso. No todos lo tenían. Y esto se fue desarrollando cuando
el Espíritu de Dios dotó, en este caso, ¿cierto?, a Besaleel, que venía él, ¿cierto?, de la tribu de Judá. Entonces, esto era para poder inventar los diseños, trabajar en el oro, en la plata, el metal, y en artificios de piedra para poder, ¿cierto?, trabajarlas ahí engastándolas, ¿cierto?, lo que significa pulirlas, el artificio de la madera, para poder obrar en toda especie de labor que pueda desarrollarse para poder, obviamente, hacer las acciones pertenecientes al santuario. He aquí, yo he puesto con él a Oliab, a hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. He puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que te he mandado. Entonces, aquí nosotros vemos también a Oliab. Y en este concepto es muy, muy, muy importante también para nosotros, porque todo aquel que reciba esta sabiduría está recibiendo el Espíritu de Dios. Recibir el Espíritu de Dios, siendo específico, es recibir una porción que proviene de Él, ya, que viene de Él, y esto cuando llega a nosotros capacita nuestra mente y nuestro corazón. En el Nuevo Testamento nosotros también tenemos, por ejemplo, un versículo para ir entendiendo un poco más este concepto, donde Pablo menciona en el libro de Romanos que nuestro espíritu testifica con el Espíritu de Dios, testifica. ¿Eso qué significa? Yo tengo mi conciencia, es mi espíritu, mi esencia interna. Dios tiene su espíritu, me lo comparte a mí. Cuando yo soy una persona transparente, se puede leer la profundidad de mis sentimientos. Y cuando Dios ve y mandando su espíritu, Él observa lo profundo de mis pensamientos cuando yo soy una persona sincera. Entonces, mi espíritu y el espíritu de Él dan testimonio de que la persona está siendo pura o está siendo justa, que está actuando de buena fe, de buena manera. Y esto es muy importante. Ahora, ¿quién juzga? Jesús. Eso nosotros debemos de tenerlo muy claro, ¿ya? Ahí es donde está el abogado, está el intercesor, ¿cierto? Que está abogando por cada uno de nosotros, concerniente a una porción del Nuevo Testamento. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros analizamos toda esta órbita de cosas, vamos entonces comprendiendo que la sabiduría que proviene de Él es para poder manifestar su gloria, para poder manifestar la perfección, la acción que completa todo lo necesario. Muy bien, vamos a continuar. El tabernáculo del testimonio y el arca del testimonio, la cubierta que está sobre ella y los vasos del tabernáculo. El tabernáculo de por sí, ¿cierto? Era el lugar donde estaba especificado, lugar santo, lugar santísimo, lo he mostrado en otras ocasiones. Y hay muchos videos en internet respecto al lugar santo, lugar santísimo. Ya se logra entender. El arca, que era donde estaba, ¿cierto?, los 10 mandamientos, y la cubierta, y todos los vasos del tabernáculo, la mesa, sus vasos, el candelero limpio, todos sus vasos, el altar del perfume, el altar del holocausto, fuera de la parte, ¿cierto?, donde está el tabernáculo de reunión, afuerita, y todos sus vasos, las fuentes, sus vasas, los vestidos del servicio, y las santas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. Y el aceite de la unción y el perfume aromático para el santuario. Entonces esto es muy importante. Todas las cosas que estaban en realidad hechas para este trabajo sacerdotal, para este trabajo importante de ministración en la tierra,
No era una administración propia mayormente, sino dirigida a todas las personas. Era un servicio hacia los demás, para que ellos lograsen también tener un principio de santificación mediante la muerte, el derramamiento de sangre, poder lograr alcanzar el perdón de los pecados, no ser condenados, sino que al contrario, alcanzar el perdón para que de esta forma ellos pudiesen seguir viviendo, no ser condenados a muerte o ser extranjeros finalmente del pueblo. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Entonces, este era el diálogo de Moisés con Yahweh. Todas las cosas tienen que ser como te las mencioné. No pueden ser de otra forma. ¿Por qué? Dios sabía en ese momento de que esto era necesario que lo pudiese comprender la humanidad. Era necesario. En una instancia el pueblo de Israel, pero también la humanidad. Cuando hay personas que dicen, no, el Antiguo Testamento no se limiten, no se limiten. ¿Por qué? Usted está limitando la presencia y el poder de Dios. La palabra de Dios completa es heredada por Cristo, por lo tanto, Él es dueño del Antiguo y del Nuevo Testamento. Nosotros no podemos obviar el Antiguo Testamento porque hay alguien que lo diga. Ese es el espíritu del maligno. ¿Por qué es el espíritu del maligno? Porque el espíritu del maligno no quiere que tú aprendas. El Espíritu de Dios quiere darte a conocer todas las cosas. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo hablando. Es Cristo mismo hablando al corazón de las personas. Despojado, ¿cierto? De su humanidad. Es su espíritu, es lo que comparte y que proviene del Padre. Como proviene del Padre, Cristo también lo comparte con Él. Y eso es lo que a nosotros se nos dio como consolador. El consolador no venía a entregar a otra persona. Vea qué importante es esto, sino que venía a presentar a Cristo, su presencia, su actuación. ¿Para qué? Para que no te sientas solo, para que yo no me sienta solo y poder lograr estas horas de santificación. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, el Consolador, convence de juicio, de pecado y de justicia. Por lo tanto, todas esas cosas son importantes comprenderlas. La persona va a ir creciendo, va a ir aumentando en conocimiento. Si usted no ha estado estudiando este tema, a lo mejor puede ser chocante recibirlo. No quiero que usted se pierda por causa de eso. Antes bien, lo que usted tiene que hacer es estudiar también y poner a prueba las cosas que Dios va enseñando. Vaya buscando, no va a encontrar la palabra Trinidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No existe. Es una palabra inventada humanamente. Deidad, divinidad, sí lo va a encontrar. Todas estas cosas que nosotros estamos hablando, cuando hablamos del Espíritu de Dios, cuando hablamos del Consolador, cuando hablamos del Espíritu Santo, no lo estoy faltando el respeto. Al contrario, con mucho respeto lo digo. Pero si nosotros nos damos el tiempo de estudiar las cartas paulinas, de estudiar el libro de Juan, de estudiar las cartas, ¿cierto? De primera, segunda y tercera de Juan, vamos entonces a comprender muchas cosas. Si usted va incluso hasta al mismo Judas, Judas dice, ¿qué es lo que se está negando? ¿Qué es lo que el enemigo niega? Niega al único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo. Eso es lo que está negando. Entonces, cuando una persona en algún sentido está intentando, conforme a lo que la Escritura menciona, presentar que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, vea Romanos 8, versículo 9, y de ahí siga hasta el versículo 11, y si usted después va comparando con los otros capítulos, con Gálatas, se va a dar cuenta de que es efectivamente lo mismo. El espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos. En otro dice, por el poder. Entonces, aquí estoy haciendo un entre paréntesis. Sé que, entre comillas, este capítulo que nosotros estamos estudiando va en dirección a recibir el Espíritu de Dios para poder trabajar la instrumentación y todas las cosas que eran necesarias para la santificación del santuario. Si es bien, estos versículos van en la dirección de la sabiduría que entrega Dios.
Entonces también es importante comprender esa sabiduría que Él nos quiere ofrecer para seguir creciendo. No desmerecerla. Bien, denme un segundito. Vamos a seguir al tiro. Muy bien, continuemos entonces. Eh, Ahora vamos a hablar un poco acerca del Shabbat o el sábado, traducido como descanso. Cuando nosotros tenemos esta palabra delante, mucha gente a nosotros nos empieza a decir, no, el Shabbat era solamente para los judíos. No, estás equivocado. Explico mi fundamento, lo que he podido estudiar, no lo que me han enseñado, no lo que se me ha venido a la cabeza, sino lo que he podido estudiar, de todas las veces que he podido recorrer las Sagradas Escrituras. No existe ningún versículo bíblico que mencione que el sábado fue abolido o cambiado. Cuando Pablo incluso menciona que nadie juzgue por comida, por día de reposo, él también habla de las personas que tienen el conocimiento de lo que es correcto. También habla de eso. Y incluso, es más, él mismo dice, bueno es no comer carne, cuando hablan del contexto de la carne. Estamos hablando del contexto porque nadie juzgue por comida o bebida, por día de reposo. Entonces, el fundamento del sábado viene más allá. En Mateo capítulo 5, 6, si no me equivoco, cuando usted lo lee completamente de las bienaventuranzas, más abajo Jesús dijo, yo no vengo a abolir ni la ley ni los profetas. Si Él no vino a abolir ni la ley ni los profetas, entonces Él vino a cumplir. Ese es el propósito por el que Cristo vino. Y de hecho después incluso ahora menciona algo importante. Existe la ley, que era conocida, la ley de los 10 mandamientos. Y Él dijo, ninguna jota ni una tilde de la ley pasará hasta que cielo y tierra, ¿cierto?, pasen. O sea, nada de eso va a ser removido. Y entonces ahora necesitamos saber sí que cuando Cristo resucitó, cambió esto. Existen 9 versículos que hablan del primer día de la semana. Y dentro de todos, ¿cierto?, los 4 evangelios, ninguno habla de un cambio del sábado por el domingo. ¿Ya? Entonces, si usted está adorando actualmente el día domingo, le tengo que decir lamentablemente que no es el día correcto. Ahora, acá en Éxodo 20 y aquí ahora en Éxodo 31, se nos está mencionando de que el Shabbat nuevamente tiene que estar puesto en la mente de las personas. En el libro de Apocalipsis, usted va a encontrar la palabra en Apocalipsis capítulo 12, que dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14 también tiene una referencia hacia lo mismo. Entonces, esto es importante. Vamos a arreglar la luz. Entonces, lo que mencionaba, esto es sumamente importante para nosotros porque al mencionar los mandamientos de Dios, los únicos mandamientos que Dios dio directamente, que se dio el trabajo de poder escribirlo en tablas, son los que están en Éxodo capítulo 20. Y esos son los mismos que está teniendo la referencia en Apocalipsis para el último remanente de la tierra. Entonces, si está hablando del último remanente de la tierra, que va a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, la fe de Jesús constituye todo lo que Cristo ha heredado, ¿ya? Todo lo que es dado por Él, todo lo que recibió de su Padre, Él vino a cumplir. Nosotros somos seguidores de Jesús. Si Él cumplió, nosotros también debemos de cumplir. Él pagó por un precio de una ley y el precio de esa ley, si se incumple, es muerte. Por lo tanto, entonces, si no hay ley, no hay condenación, no hay pecado. Pero la Escritura dice claramente que cuando la gente conoció la ley, entonces abundó el pecado. Y cuanto más abunda el pecado, ¿por qué motivo abunda el pecado? Porque la gente ahora dice, matar es malo, robar es malo, codiciar es malo. Entonces empieza a ver los 10 mandamientos y se da cuenta de que infringe los mandamientos, pero casi en su totalidad. Donde usted vea, su vida transgrede. Entonces le dice, pero más abundó la misericordia o el amor. Vea qué importante es esto.
Eso significa que el Señor le mostró los mandamientos para que la persona ahora pueda ver con claridad lo que antes no veía. Se ve condenado, pero el amor de Dios, la misericordia de Dios abundó más para cuando aumentó el pecado. Porque ahora la gente a conciencia empieza a transgredir. Ahora, las transgresiones, Pablo vivía con un yugo que era el yugo también del tema de la carne. David cometió errores que también iban en dirección hacia la carne, hacia matar, mató, ¿cierto? Mintió, cometió adulterio. Y así nosotros podemos ver también que Pedro niega, por lo tanto, y aún así, la pregunta es, ¿perdió el apostolado? No, no lo perdió. ¿Pablo perdió el apostolado? No, no lo perdió. ¿David perdió la unción? No, no la perdió. Porque existe un propósito. Dios no te ve con asco. Dios te ve con amor, con misericordia. Entonces Él dice, Dios está luchando contra el pecado. Por eso la Escritura después dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Motivo del por qué lo dice, porque nosotros debemos de perseverar. Y en el mismo capítulo 24 de Mateo, cuando nosotros vamos viendo desde el mismo griego la traducción, dice, orad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado. Por lo tanto, entonces, el sábado es parte del grupo del tiempo del fin. El sábado es una institución divina y mientras el cielo y la tierra permanezcan, significa de que esos mandamientos siguen estando vigentes. Y todo aquel que esté dispuesto conscientemente a transgredir esos mandamientos, lamentablemente la paga del pecado es muerte. Sobre estos mismos 10 mandamientos, Cristo se dio a sí mismo y fue completado como justo. Y todo el que lo siga va a adquirir el carácter de Jesús, porque Jesús se viene a buscar a sí mismo, el propio carácter de Él en cumplimiento. No un carácter de personas desordenadas que prefirieron convertir el libertinaje en la gracia de Dios. Entonces acá, cuando le está diciendo en Éxodo capítulo 31, versículo 12, nos dice, habló además Yahweh a Moisés diciendo, hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo esto vosotros guardaréis mis sábados. Sé que existían sábados ceremoniales, sé que existía también el sábado de la ley de Dios, pero cuando está refiriendo mis sábados está haciendo la unión de la totalidad. Todos los sábados para el pueblo de Israel, porque ellos tenían bajo pacto de sangre todos los sábados ceremoniales y sábados de ley. Con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. O sea, vea qué importante, le está diciendo al pueblo de Israel, el mismo Yahweh, nuestro mismo Dios, le está diciendo, Moisés, aclárale esto al pueblo de Israel. Este sábado lo santifiqué yo, no lo santificó el hombre, no lo apartó el hombre, lo aparté yo. ¿Cuándo? En la misma creación. 6 días fueron hechos para crear el cielo y la tierra hasta llegar al hombre, y el séptimo día es la instauración del sábado. Y el sábado es para el ser humano, para que el hombre recuerde que fue creado. Por lo tanto, si cambia el día de la identidad de Dios, está cambiando directamente en transgresión, porque fue en un séptimo día que Él lo bendijo y lo santificó. Cualquier persona que se dé a sí mismo la autoridad, sea un pastor, sea un ángel, sea lo que sea que venga, mostrándole a usted que el sábado fue cambiado, es el mismo diablo. Analícelo, véalo con detenimiento. La Biblia no se contradice. La Biblia suma una cosa con otra cosa hasta llegar al término, al fin de todo esto. Entonces dice, así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profane de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de su pueblo. ¿Ya? Y esto es importante. Hay gente que dice, pero Jesús trabajó en sábado. Mira, muy bien, y gracias porque lo dijiste.
Y gracias, ¿cierto? Porque lo dijiste en tu mente, en tu corazón, porque también yo lo he escuchado. Y ve qué importante es esto. El Señor le vino a demostrar al pueblo de Israel que ellos estaban guardando mal el sábado. Porque el sábado fue hecho para poder hacer buenas obras. Recuérdate de algo importante. Cuando ellos frotaron el trigo porque tenían hambre, es porque ellos trabajaban incansablemente y no se habían dado cuenta de las horas que eran. Ellos estaban dentro de la presencia de Dios día tras día, hora tras hora, y no se daban cuenta. Jesús sanó a muchas personas y es una acción correcta y buena. Incluso les dijo a los mismos judíos, si acaso se te cae, ¿cierto?, un animal adentro de una fosa, ¿acaso no lo vas a sacar? ¿Lo vas a dejar morir? Es bueno sacar al animal de ahí para que entonces también pueda seguir con vida. Es bueno que los animales descansen, así también como las personas deben de descansar. El sábado es el día estipulado por nuestro Dios. Fue escrito con su propio dedo, mandado a través de ángeles para que llegara a las manos de Moisés. No es que Moisés lo haya escrito él. Entonces esto es muy importante. Y toda aquella alma será cortada de en medio, ¿cierto? Si hay alguien que hace alguna obra, entonces va a ser cortada. Motivo del porqué. 6 días tienes para trabajar, 6 días tienes para poder pensar en las compras, 6 días tienes para poder pensar en trabajar en todas las otras cosas. Pero si tu hermano se le salió el techo por una ventolera y se le está ahí cayendo el agua, tú sabes que la madera y todas esas cosas tienen poco tiempo de duración. Ve y ayúdalo, trabaja. Y ahora nosotros decimos, pero estás transgrediendo. No, fuiste en ayuda del necesitado, porque era una necesidad urgente. Ponele en el caso, hay niños pequeños y la casa se está mojando. Vas a dejar que esos niños se mojen. Ahí el Señor le enseña a los mismos fariseos y les dice, mira, un hombre fue cuanto se llama, le robaron las cosas. ¿Y qué sucedió? Pasa, ¿cierto?, un levita, pasa un fariseo. Pero miren qué importante, porque viene otro hombre. Y este hombre viene y lo sana. Y este hombre no era ni levita ni fariseo. Era un samaritano. Al que más odiaban estas dos grupos de hombres, ¿cierto? O dentro del pueblo de Israel. ¿Y por qué lo odiaban? Lo hallaban que era como inmundo. Entonces vean qué importante, porque un hombre inmundo hizo una acción buena. ¿Quién es tu prójimo entonces? El que está haciendo la acción buena. Cristo quería que nosotros pudiésemos comprender esto. Las acciones buenas siempre van a ir en un agrado. Ahora, si tenía la posibilidad aquella persona de poder decir, ¿sabes qué? Vengo mañana, si no te molesta y si puedes esperar, bien. Pero si es un tema de que no se puede esperar, pongamos que hay una persona que está en camilla, hay una persona que está con oxígeno y que es necesario ir a tapar ese techo, anda y hazlo. Anda y hazlo. Recuérdate acaso cuando estaba el tiempo de David y estaban los levitas, había un pan que era solamente para los levitas, que era el pan, ¿cierto?, de la proposición. Y cuando llegó David y los que venían con David, esos soldados, tenían hambre, ¿acaso no pidieron de ese pan sagrado? Y era el día también de cambiarlo. Entonces, el Señor no le tomó por pecado el que ellos se alimentaran de algo sagrado. Entonces, con esto tú ves el amor de Dios, no la destrucción de Dios. La gente dice, no, ley es tajante, muerte. Pero aquí, Dios también es misericordioso. Lo que te decía en un principio, Dios no te ve con asco, Dios te ve con amor. Él vino por las personas que saben en esta tierra, que tienen dificultades para poder ser perfectos, pero no son perfectos. No son perfectos, cometen errores. Vino especialmente el Hijo de Dios para morir por pecadores, por personas que tienen problemas en su manera natural de vivir, pero para poder ayudarlos. Esa es la diferencia. Entonces nosotros fuimos ayudados, nosotros también ayudemos de vuelta. Todo lo que podamos hacer por el prójimo, hagámoslo. Eso es amor.
Eso es misericordia, eso es demostrar el carácter de Cristo, y Cristo estaba demostrando el carácter de Dios, de su Padre. Por lo tanto, entonces tienes el carácter del Padre. En esto se demuestra de que ustedes son hijos de Dios, en que se aman los unos con los otros. Amarse significa ayudarse, ayudarse. Muy bien. Entonces, 6 días harás obra, más el día séptimo, el día 7, es sábado de reposo consagrado a Yahweh. Cualquiera que hiciere obra del día del sábado morirá ciertamente. Entonces, aquí está recordando el séptimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminó la creación, séptimo descanso. ¿Listo? Sábado. Y usted cuenta otra vez 7 y 7 y 7 y 7, y el 7 siempre ha sido el mismo. Y que el calendario greco-romano, y que el calendario, cierto, caraíta, y que el calendario que sea, 7 siempre va a ser 7. 7 es perfección. 7 nunca ha sido cambiado. No es que usted esté guardando otro día, usted está guardando el mismo sábado. Si los judíos están guardando el mismo sábado que usted tiene dentro del calendario, es el mismo sábado. No hay diferencia. No hay diferencia. Cuenta 7 y es el mismo sábado. Listo, punto. Guardarán pues el sábado de los hijos de Israel, ¿ya? Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. Entonces, ahora está diciéndole directamente al pueblo de Israel que ellos lo tienen que celebrar por pacto perpetuo. Jesús era judío. Usted ha nacido a través de Cristo. Usted no se circuncidó, usted se circuncida en el bautismo y es participante y coparticipante de la misma fe que tenía Cristo, bajo esos mismos 10 mandamientos, criterio que era para los judíos, del cual murió para poder salvar no solamente a los judíos, sino también a todo el pueblo gentil. Por tanto, cuando Cristo muere por todos, es pagando estos 10 mandamientos. Los que antes no tenían derecho, porque no conocían los 10 mandamientos, se les dio derecho de ser también coparticipantes del pueblo de Israel, a través de Cristo, a través de Cristo. Nosotros seguimos el ejemplo de Cristo a medida que nuestra sabiduría va creciendo, que nuestro intelecto va creciendo, en las cosas del Señor vamos guardando lo que es correcto, haciendo lo que es correcto. Muy bien, no le invito a sacrificar. ¿Por qué? Porque el sacrificio era el Cordero Pascual. Cordero Pascual es Cristo. Si usted sacrifica, usted está reemplazando a Cristo. Y ahora ya no se puede reemplazar a Cristo, porque el velo fue partido en dos, de arriba abajo, cuando Cristo murió. Entonces significa que ya no está en acceso el matar animales. El sacrificio perfecto, que era Cristo, murió por todo. Así lo dijo incluso hasta el mismo Juan el Bautista. Ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, continuamos. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y lo reposó. La misma explicación que le estaba dando en delante. El Génesis es la perpetuación de los 6 días de la creación, y el séptimo es descanso. Y vea qué importante. Cuando hay gente que dice que esos días son milenarios, aquí se está ocupando en el hebreo la palabra yom, y la palabra yom está compuesta por 24 horas, de puesta a puesta de sol. Por lo tanto, no es milenio, no es milenial, ¿ya? Cuando hay alguien que le quiere meter a usted el énfasis de milenial, le está metiendo una idea falsa y errada, incorrecta, porque no es milenial. La palabra yom está hecha para 24 horas, de puesta a puesta de sol. Recordemos que dice que el sol fue creado y que fue la tarde y la mañana un yom, un día. Listo, ¿dónde dice que es milenial? Un día. Dios habla y existe. Listo. Si tienes fe, créelo. Si no tienes fe, lamentablemente no puedo hacer nada sobre ti.
todo aquel que no tiene fe está pecando. Así dice la Escritura. Y una cosa más importante sobre esto mismo es que nosotros, si no creemos que Cristo murió y resucitó, vana es nuestra fe también. Por lo tanto, entonces, si Cristo a nosotros nos menciona en las Sagradas Escrituras las cosas como están, eso significa que nosotros debemos de respetarlas como están. Ahora, si tenemos la posibilidad de interpretar profecías, día por año, como te lo he dado, ya es diferente. Entonces, tengamos un poco de conocimiento, raciocinio, lógica sobre las cosas correctas de la verdad. Sigamos. Señales para siempre entre mí los hijos de Israel, porque 6 días hizo Yahweh los cielos, cierto, y la tierra. El séptimo día él cesó y lo reposó o lo descansó. Dios entrega la ley a Moisés y dio a Moisés, como acabo de hablar con él, en el monte del Sinaí, las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Vea entonces qué importante. Los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios, y tienen la fe de Jesucristo, tienen los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo, Apocalipsis, y dice que fueron escritas con el dedo de Dios. Esta es la porción más correcta que existe de las Sagradas Escrituras. Esto fue dado por Dios y lo que Dios dice no lo va a cambiar hasta que cielo y tierra hayan pasado. Esto es importantísimo. Él bajó exclusivamente y lo escribió con su propio dedo. Entonces, si viene un hombre y le dice a usted, no, es que esto lo cambió, no hay forma que se lo puedan demostrar, a menos de que usted se esté dejando engañar, a menos de que usted sea una persona que no quiere estudiar y que no esté viendo con sus propios ojos. Si usted toma las Sagradas Escrituras, usted se encierra en una pieza hasta que termina de leer las Sagradas Escrituras, usted va a tener una claridad de las Sagradas Escrituras. De lo contrario, usted se está engañando solo o sola. Una persona sincera llega a la verdad. Una persona no sincera se deja engañar. Una persona que no estudia va a decir que cualquiera tiene la razón por montón, por multitud. Los cristianos, muchos de nosotros, y la verdad es que la misma Escritura dice, nosotros no somos de este mundo. Por eso la gente nos aborrece, nos odia. La verdad levanta persecución, la verdad levanta oposición. Pero esto no es cualquier oposición, no es que yo me levante y yo diga lo que yo quiero decir, no. Las Sagradas Escrituras van diciendo lo que es y lo que no es. Quiere el Señor ayudarte para que puedas seguir también trabajando en tu mente, en tu corazón, en tu carácter. Si estás guardando el día equivocado, pídele a Dios guardar el correcto. No te dejes influenciar por las personas. Las personas han movido muchas cosas, pero conforme a rudimentos humanos. Y esto ha sucedido toda la historia. Los mismos fariseos, sectas, los fariseos, los saduceos, todas esas sectas tenían por costumbre cargar más el sábado, cargar más la ley con leyes que ni siquiera ellos eran capaces de poder cumplir. Entonces, los 10 mandamientos están hechos para que la conciencia del hombre despierte, sepa cuando comete un error y así entonces diga, esto me dice el Señor que no lo haga, lo voy a evitar. Para esos fueron los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20. Que el Señor te bendiga, que el Señor te pueda dar su bendición y que de alguna forma puedas también crecer. Porque ese es el afán finalmente de poder seguir. Y esto es muy importante. Actualmente, si es bien, yo no estoy trabajando dentro de una iglesia como anciano y un hombre no puede destituir de lo que Dios hizo llamado. Él me llamó para poder ser anciano de iglesia. Me ungió para poder ser anciano. Y ese llamado viene de parte de Dios. David no dejó de ser un ungido por haber matado, por haber mentido, por haber cometido adulterio. Saúl no dejó de ser ungido a pesar de que fue a visitar a demonios. David le perdonó la vida y dijo, al ungido de Dios yo no lo voy a tocar. Por lo tanto, todo ungido de Dios es llamado por Dios por un propósito. Independiente si aquella persona ha cometido errores, no ha cometido errores, si ha pecado, si no ha pecado, abierta o cerradamente, si recibió un llamado y un ungimiento,
ese llamado y ese ungimiento van a tener parte y propósito cuando Dios te tenga preparado o preparada, ¿cierto? En el caso de las personas que han sido llamadas también para cargos. Vea qué importante es esto. Yo con esto no estoy diciendo que hay ancianas ni pastoras, pero hay mujeres que a veces se le dejan los grupos de iglesia, se le dejan a cargo, hermana, usted va a estar a cargo de la música, hermana, usted va a estar a cargo de a lo mejor del orden de la iglesia o de algo, ayudar. Hombres también, ayudando a que, hermano, usted va a ser diácono, usted va a ser anciano, usted va a ser pastor. Todos encargados de lo que tienen que encargarse. Entonces, que no se malinterprete. En ningún momento estoy diciendo que las mujeres han sido llamadas como el hombre. El hombre recibe ungimiento. La escritura lo revela y lo deja marcado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El hombre está llamado y la mujer no está sobre el hombre, sino el hombre sobre la mujer. Esa es la escala de la iglesia. Si alguien quiebra esa escala, también está cometiendo error. Por lo tanto, ungido, hombre llamado, su ungimiento no se ha acabado. Mientras tanto, en su mente, en su corazón, usted siga luchando, siga perseverando y haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Si comete errores, cualquiera comete errores. Pero por eso Dios no te ha dejado de lado. Tu ungimiento es tu ungimiento y haz la labor que el Señor te mandó hacer. Que el Señor te bendiga. Que el Señor pueda ser contigo, propicio en todas las cosas y que de alguna forma, si estás fuera en este momento de una congregación, pero sigues guardando los mandamientos de Dios, sigues en la fe del Señor, el Señor te va a usar. A Moisés lo usó después de 40 años, pero esos 40 años lo fue preparando. 40 años. Que el Señor te ayude. Envíe eso en oración. Amén. Oremos. Bendito Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este estudio. Eh, gracias porque usted es el único que levanta nuestro corazón, nuestra mente, y que aunque hayan a veces problemas por el camino, usted levanta al caído y hace que éste pueda también muchas veces levantarse. El que se humilla será enaltecido y todo aquel humilde será levantado. Los que quieran ser los primeros van a ser los últimos, así lo dice la Escritura, pero lo importante es que nos ayude para nosotros seguir ayudando. Esto lo pido humildemente en el Espíritu de Cristo, en Cristo mismo, en su amor y en su misericordia, bendito Padre. Se lo suplico por favor, en el nombre de Jesús, de nuestro don Yeshua. Amén. Que el Señor me lo bendiga, que el Señor pueda ser con ustedes. Y vamos a ir siguiendo. Si en algún momento tengo pausa y no voy subiendo videos, no te asustes, ¿ya? Todos necesitamos descansar. Pablo también necesitó descanso. Y bien es sabido de que es un trabajo arduo también estar grabando una y otra vez por cualquier imperfección, pero el Señor va levantando a su pueblo. Así que el Señor te bendiga. Un fuerte abrazo.